con la que se va a estructurar el módulo en línea y para darles algunas notas que puedan ayudar a planificar sus actividades, a tomar algunos elementos que les puedan ser útiles y después, en la sesión de cierre, que podamos revisar finalmente qué queríamos lograr y si es que estamos teniendo estos resultados que finalmente nos llevan a tener que adaptarnos en esta serie de cambios que ninguno de nosotros esperábamos, pero que nos ponen a reflexionar sobre la práctica educativa. Si me permiten, voy a transmitir diapositivas en pantalla y les pido por favor que me indiquen el momento en que ya las puedan ver. ¿Ya les aparecen las diapositivas? Perfecto. Sí. Vamos a revisar de manera muy sucinta a qué se refiere el módulo, cuáles son las secciones que el módulo va a contener y posteriormente ya analizaremos algunas temáticas específicas. Les repito, el nombre de este módulo es Aprendizaje significativo en situaciones de contingencia y la importancia de la lectura y la escritura. El objetivo general que este módulo persigue es coadyuvar con ustedes para que podamos estimar elementos para favorecer el aprendizaje significativo a través de la lectura y de la escritura. Está estructurado en la sección virtual, pero no sobra decirlo, este curso está programado para un tiempo estimado de 8 horas y vamos a tener 2 sesiones sincrónicas, la del día de hoy y la de la siguiente semana, también a las 19 horas. Lo primero que vamos a revisar dentro de las unidades del curso es qué es y qué no es el aprendizaje significativo, ya que queremos vincular la idea de la lectura y la escritura con ese aprendizaje significativo. El objetivo específico de dicha unidad será identificar el aprendizaje significativo en el proceso educativo y veremos tal cual como subtemas específicos el aprendizaje desde Ausubel y las características esenciales del aprendizaje significativo. Algo que muchos de ustedes ya pudieron checar, ya estuve revisando que ya están entregando sus tareas. La siguiente unidad que vamos a analizar es la de cómo fomentar el aprendizaje significativo en los entornos cotidianos. Si alguien es experto en poder resolver con los recursos que tiene a su alcance, sean muchos o sean limitados, generalmente limitados son los docentes. Yo estoy seguro que para ustedes no es extraño saber que las condiciones no son idóneas para desarrollar todo lo que ustedes tienen planeado en sus experiencias educativas y en su planeación de clases. Este reto al que nos enfrentamos requiere que nos pongamos a contemplar cómo podríamos ayudar a generar estos niveles de aprendizaje significativo cuando no tenemos a nuestra población estudiantil ni siquiera frente a nosotros, sino frente a una computadora, pasando el tiempo en su casa y con los diversos accesos y limitaciones que pueden tener en esta situación. Yo lo que les propongo es que revisemos si podemos hacerlo sencillo, si podemos, en lugar de depender de herramientas muy complejas, ayudar a que el aprendizaje se fomente a través de lo que los estudiantes tienen en casa. Y finalmente, que trabajemos la idea de cómo podemos evaluar el aprendizaje a través de capacitarlos para pensar y formular estrategias que nos ayuden a evaluar el aprendizaje significativo. Y con esto me refiero específicamente a cómo podríamos comprobar que un aprendizaje está de forma significativa tal cual, ¿no? No solamente que está memorizado, sino que se puede utilizar y que tiene sentido para el estudiante. Antes de continuar, quisiera mostrarles cómo va a ser o cómo es la plataforma donde ustedes pueden acceder a estos contenidos. Puede que en algunas ocasiones no estemos acostumbrados a los cursos virtuales y nunca sobra tener la posibilidad de que ustedes sepan dónde se encuentra qué recurso o qué actividad. Por lo tanto, les transmito en este momento en pantalla. Si ustedes revisan en el taller que tenemos, lo primero que van a encontrar son los horarios hasta arriba, donde vienen
el nombre de cada módulo, su duración y las fechas de las sesiones. Y si nos vamos al nuestro, que es el módulo 4, encontraremos los datos acerca de el foro de retroalimentación, donde ustedes, en caso de que no nos dé tiempo hoy de atender muchas de sus dudas o inquietudes, ustedes podrán escribir directamente en el foro para que yo pueda estar revisando si tienen dudas o si hay algo que está pendiente. Pero además, tendremos aquí la estructuración general del curso y las actividades formativas y sumativas de cada unidad. ¿A qué se refiere esto? La actividad formativa es lo que ustedes tienen que hacer para conocer el tema, para profundizar en el tema, para que luego puedan ejecutar lo que se solicita en las unidades, en las actividades sumativas. De tal forma que, por ejemplo, ustedes pueden darle clic a cualquiera de estas actividades, por ejemplo, a las actividades formativas de la unidad 1, y aquí ya les aparecerá lo que tienen que hacer. Lo primero que van a hacer es leer un texto que no les consume más de 30 minutos, y ahí tienen la liga directa para poder abrir el documento. Lo siguiente es ver un video, que aquí viene la liga, y que no les va a tomar más de 10 minutos. Y luego un tercer texto, el aprendizaje verbal significativo de Oswald, ya ligado plenamente con el lenguaje, donde también está anexo el texto y ustedes pueden observar la actividad. En sus actividades sumativas, ustedes ya podrán encontrar lo que se les está solicitando. Y bueno, en este caso a mí me aparece la perspectiva del facilitador, por eso me aparece aquí que los puedo evaluar. A ustedes les tocarán otras ventanas, pero básicamente así van a encontrar las actividades formativas, que son las que ustedes tienen que realizar para profundizar en el tema, y las actividades sumativas, que son las que ustedes tienen que hacer para acreditar esa unidad del curso. ¿Ok? Vamos a regresar a las diapositivas entonces. ¿Por qué tendríamos que ligar? Perdón, veo que alguien está levantando la mano. Sí, dígame. ¿Es alguna duda sobre la estructura del curso? O tal vez sea por ahí un errorcito de dedo, que a veces pasa. No se escucha bien. En general no escuchan bien, o digamos es mi micrófono posiblemente, o será una cuestión muy particular. No, parece que los demás sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Tal vez habría que probar con audífonos quizá. A veces las redes no nos ayudan, lo lamento por esa cuestión. Les decía yo, ¿por qué tendríamos que ligar el aprendizaje significativo con la lectoescritura? Bueno, quiero llegar a responder esa pregunta a través de que analicemos qué es eso que entendemos por educación. Porque generalmente hay un montón de posturas acerca de lo que es la educación, hay un montón de paradigmas, hay un montón de enfoques, pero tenemos criterios muy comunes hasta en autores muy dispares. Sea que ustedes se plasmen desde la educación positivista de Comte, sea que se plasmen desde el movimiento de educación popular de Paulo Freire, o sea que les guste la educación funcionalista de John Dewey, todos los modelos educativos proponen que la educación es un proyecto de formación de ciudadanos, por lo menos desde los griegos. Es decir, que tomamos a los miembros más jóvenes, a los niños, y los llevamos a la vida cotidiana y los capacitamos para que puedan vivir en nuestra sociedad. Y en ese sentido, un problema al que seguramente ustedes se enfrentan constantemente es que nos quieren achacar todo a las escuelas. Pero la educación no solo es la escolaridad. De hecho, muy poco del contenido educativo, si lo vemos porcentualmente, depende netamente de la escuela, porque todo el tiempo, todo lo que hacemos incide en nuestra educación. Desde que si mis papás me dicen que conteste el teléfono y me enseñan a mentir y a decir que no están, allí hay un acto educativo que no depende de la escuela y que por supuesto nos terminan tirando la culpa a los maestros, pero es algo a lo que yo creo ya estamos más o menos acostumbrados, ¿no? Pero en realidad la educación no es solo ir a la escuela. La educación se puede clasificar por lo menos en 3 bloques muy generales. La educación formal, la educación no formal y la educación informal. ¿Cuál será la diferencia entre estos 3?
La educación formal se refiere a la que instituyen las escuelas con un currículum oficial y en ese sentido dan un papelito que acredita que cursamos determinado nivel. Por ejemplo, los niños que van a la primaria o que van a la secundaria y reciben su certificado. Pero también hay niveles de educación no formal que inciden mucho en lo que nosotros somos. Por ejemplo, los cursos que se dan sobre artes o algunas capacitaciones a las que los niños pueden ir en habilidades como la natación o como algunos deportes que tienen una estructura sistemática, están ordenadas las clases, pero no necesariamente está avalado por la Secretaría de Educación y no necesariamente les va a dar un documento probatorio de que llevaron esa educación, sino que más bien es un apoyo para complementar las habilidades que tienen. Pero resulta que la educación más vasta, la que más nos rodea para bien o para mal, es la educación informal. Eso a lo que algunos nos han dicho que se refieren cuando hablan de la escuela de la vida. Generalmente allí es donde aprenderemos la mayor parte de nuestros elementos. Desde los valores que pregonamos hasta la forma en que vemos la vida. Y esa educación informal generalmente tendrá un fuerte peso en cómo se generan personas para el futuro de nuestra sociedad. A veces parecieran ser contrarias, cuando la idea es que fueran complementarias, ¿no? Es decir, que lo que se hace en la escuela sea apoyado por lo que sucede en casa. Por tal motivo, nosotros tenemos que tener mucha precisión en lo que construimos en la educación formal como en un acto educativo, es decir, en la forma en que nos vinculamos con los estudiantes. Por ejemplo, ya desde el 85 se definía el acto educativo como el contacto directo que existe entre el educador, el educando y sus contenidos. Es decir, ya desde 1985 por lo menos, varios teóricos de la educación han señalado que lo que nosotros hacemos al fungir como docentes y otorgar un contenido a un estudiante es un acto educativo. Y ese acto educativo compromete los procesos de aprendizaje que funcionan en el estudiante. Es decir, nuestro deber no es solo saber, sino saber enseñarles para poder activar o poder producir los efectos deseados. En ese sentido, el acto educativo es por completo una relación social. Es la forma en que yo como docente me vinculo con aquel que me escucha como aprendiente. Y entonces se vuelve una relación bastante humana. Una relación donde uno depende del otro. Ya se me fue el estornudo, discúlpenme. El acto educativo podríamos sintetizarlo en estos 4 elementos. Es una acción sistematizada donde se interrelacionan el que enseña y el que aprende en un contexto específico para lograr o alcanzar metas muy determinadas. En ese acto educativo hay 3 funciones particulares que pudieran parecer separadas, pero que en realidad forman parte del mismo proceso de la educación. Hay alguien que tiene que saber enseñar, hay alguien que tiene que aprender y hay formas en que se tiene que instruir. Así, el educador enseña y diseña formas para que el contenido se pueda instruir y el aprendizaje se dé en los estudiantes. El aprendizaje significativo es una más de las teorías que hay para explicar cómo facilitar esto. Todos nosotros tenemos formas de ver el acto educativo. Todos nosotros tenemos formas de dar clases, formas de enseñar y formas de actuar. Pero a veces somos más o menos conscientes de lo que estamos haciendo. Y a veces no estamos completamente convencidos, pero incluso el maestro que no se prepara tiene una práctica que está basada en una teoría que tiene sobre la educación y en un paradigma, en una forma de ver la educación completa. Desde el que se prepara muchísimo y diseña sus actividades con mucha claridad y con mucha precisión, porque su teoría se lo marca y porque su visión de la educación se lo indica, hasta el que no se esfuerza. Ambos nos están mostrando que hay una cadena de elementos
desde cómo se ve el mundo, desde la ciencia que se conoce, desde la forma en que se implantan las clases y las modas que se usan o las herramientas tecnológicas en las que se apoyan, todos trabajamos la educación a través de dos tipos de teorías, de las cuales no siempre somos conscientes. Una teoría explícita, que es la que decimos que sabemos, la que decimos que nos ejercita para actuar, y una teoría implícita, en la cual nosotros planeamos y nos movemos, aunque digamos explícitamente que somos de una teoría muy particular. Yo puedo decir, por ejemplo, que trabajo en la educación, el modelo socioconstructivista, y sin embargo tener prácticas muy conductuales, muy de la teoría conductista. Es decir, puedo tener una teoría explícita o puedo tener una, pero estará tapada por mi teoría implícita. O lo que se diría popularmente, pues podemos decir misa, pero de lengua me como un taco, ¿no? Yo puedo decir que soy de un modelo, pero probablemente si no estoy capacitado, si no entiendo de qué se trata el modelo, pues en realidad voy a aplicar otra cosa. Resulta que ahora la educación se está planteando como una revoltura entre algunas teorías del aprendizaje ligadas con un modelo llamado la pedagogía activa y que deben de responder a las necesidades del marco social. Y entonces nos dicen, por lo menos desde hace 20 años, que en la educación nosotros tenemos que lograr que los estudiantes desarrollen competencias. Y seguramente lo han oído infinidad de veces. Hay que lograr que el estudiante logre competencias. Aunque cada quien nos dice que la competencia es algo rarísimo y distinto, porque no está muy bien definido, dependiendo del autor. La competencia es solo saber hacer, o es saber ser, o es saber socializar, etc. Lo que les propongo es que ahora que estamos en esta situación de contingencia, tenemos un marco social muy específico. Los estudiantes están viviendo una situación particular muy específica, igual que nosotros. Estamos generalmente aislados, no estamos en el centro educativo. Nuestras relaciones sociales se están modificando. Las personas a las que no veíamos tantas horas, ahora ya no las podemos dejar de ver porque todo el día están en la casa. Y se nos dice que tenemos que ser competentes, pero cada quien tiene que trabajar desde su hogar, lo cual hace difícil, por ejemplo, para ustedes, la labor de poder verificar si en verdad están logrando las metas que ustedes tienen planteadas para sus estudiantes. El aprendizaje significativo lo que propone es que tendríamos que partir de una visión del aprendizaje que es el aprendizaje desde la postura cognitiva. Y esta postura cognitiva en la psicología es una postura que viene de una filosofía que se llama el intelectualismo y que básicamente se trata de lo siguiente. Nosotros aparentemente venimos en blanco de niños, no tenemos conocimientos, no somos ni buenos ni malos, pero percibimos las cosas que hay en nuestro alrededor. Y a partir de que percibimos, de que tenemos contacto con nuestro cuerpo, con las sensaciones que recibimos, nosotros procesamos mentalmente. Es decir, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso empieza a activarse solo si tenemos contacto con el mundo exterior. Y ese procesamiento nos ayuda a generar o a construir ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos o aprendizajes. Entonces, desde este marco, lo que se está sugiriendo es que los niños, los adolescentes, con sus distintas características, perciben el mundo a partir de su contexto cotidiano. Tienen grabadas las ideas o comparan la realidad a través de su contexto cotidiano. Por ejemplo, un ejercicio bien simple. Si yo les pido en este momento que señalen con el dedo dónde les duele cuando les duele la panza, van a señalar puntos distintos. Porque esa panza que es muy identitaria de México, no es un punto específico. No es lo mismo que yo les diga señalen su ombligo, señalen la boca del estómago, a que yo les diga señalen dónde está la panza. Algunos podrán señalar la boca del estómago, otros podrán señalar la zona intestinal, pero no será el mismo punto exactamente. Esto nos permite ver que la realidad que percibimos, aunque a lo mejor todos salimos y vemos el cielo estrellado o las nubes,
no son exactamente iguales las formas en que vemos o percibimos la realidad. Si yo digo la palabra mamá, a ustedes se les produce una imagen muy distinta, un rostro muy distinto a cada uno. O si yo digo la palabra papá, o si yo digo la palabra casa. Aunque sabemos a qué nos referimos como concepto, traemos una realidad con nosotros que es el mundo que nos ha tocado vivir. Es la realidad que nos ha tocado vivir. Lo que proponen los cognitivos es que así llegan los niños a las clases. Llegan con una realidad que traen y que necesitan partir de esa realidad, que es la que entienden. En ese sentido, los autores a lo largo de los años han estado trabajando con la idea de cómo aprenden, qué aprenden y cómo se facilita el aprendizaje. Y hay muchísimo que podríamos hablar de los autores cognitivos. En verdad es muchísimo, pero podríamos quizás sintetizar algunos puntos de los primeros 4 para llegar a la propuesta que les hace Oswald con el aprendizaje significativo, que es el del módulo, y que requiere de todos los anteriores. Y también estoy seguro de que en alguna medida ya vieron en los demás módulos del curso a qué se refiere Oswald. No trataré de repetirles mucho la información. Pero podríamos decir que en términos generales hemos aprendido lo siguiente de estos autores. Gracias a Piaget y a su teoría, que no es el desarrollo cognitivo nada más, sino que se llama epistemología genética, es decir, que se preocupa por saber cómo el niño produce conocimiento, Piaget nos mostró que los niños no construyen conocimiento si no tienen contacto con un mundo que les haga estimularse. Muy en el sentido de lo que hacía, por ejemplo, María Montessori. Si no utilizamos los sentidos, las propiedades, los conocimientos previos de los niños, será muy difícil que vayan aumentando su saber y su conocimiento. Y por eso Piaget propondrá que tendremos que estructurar nuestras formas de enseñanza a partir de los niveles específicos del desarrollo de cada niño. Él tendrá una diferencia muy particular con Vygotsky, que yo estoy seguro que a ustedes les han dicho que Vygotsky se llama su teoría socioconstructivista, pero que a mí me gusta siempre causar revuelo diciéndoles que no se llama así, que él ni siquiera conocía el término constructivismo. Se llama enfoque histórico-cultural. Después la pedagogía le dijo, bueno, es muy parecido a lo de Piaget, vamos a ponerle socioconstructivismo. Pero, ¿qué es lo que está de fondo cuando decimos enfoque histórico-cultural? Resulta que mientras que Piaget nos enseñó que el niño se desarrolla teniendo contacto con el medio a través de sus sentidos, Vygotsky vino a sugerir que no basta eso. Que si el niño lame la pared 40 veces, sí va a identificar que sabe feo, pero no va a saber cómo se llama ese sabor, no va a saber de qué color es, ni va a saber cómo se llama ese elemento rugoso. Que para eso necesita de alguien que le traduzca la información. Esa es la propuesta de Vygotsky. Es un enfoque histórico-cultural porque dice que nosotros nos desarrollamos en un momento y un espacio muy específico. Que cuando yo le enseño a un niño, no le estoy enseñando solo yo, le está enseñando toda la historia de mi sociedad. Por ejemplo, ahora que acaba de pasar el Día de Muertos, ustedes recordarán que cuando pusieron su altar de muertos, seguramente lo pusieron no como se les ocurrió, sino como aprendieron, o por lo menos lo compararon a través de cómo hacían el altar de muertos antes. Y posiblemente pudieron pensar cómo lo hacían en su casa, o cómo lo hacían en la escuela, o cómo lo hacía alguien que fue muy importante para ustedes y se los enseñó. En ese sentido, Vygotsky nos muestra que heredamos la historia, no solo heredamos el conocimiento como palabra, sino que heredamos una serie de elementos muy importantes. Y allí es donde empezó a volverse indispensable el lenguaje, la lectura y la escritura en la enseñanza. Porque lo que dijo Vygotsky es que para que se dé ese desarrollo, para que el niño aprenda, para que el niño crezca, para que vea el mundo, necesita que ese otro le hable, necesita que ese otro se comunique con él. Y entonces el lenguaje se transformó
a partir de Vygotsky en la herramienta ideal para fomentar el desarrollo del pensamiento. Luria vino a demostrar, él quizá es menos popular en la cultura contemporánea que tenemos en educación, pero es muy importante. Luria trabaja con Vygotsky y trabaja neuropsicología. Y Luria va a proponer que eso que dijo Vygotsky, que los otros nos moldean, que los otros nos modifican, es tan cierto que además tendríamos que considerar que nuestro cerebro se adapta a las condiciones que nos tocan vivir. Y esto lo habrán escuchado ustedes en cápsulas como cuando les hablan de la plasticidad cerebral. Pero lo que Luria estaba diciendo es que ese contacto que tengo con la historia, ese momento específico, es el que marca mi funcionamiento cerebral y por lo tanto todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo veo, no se debe a la mera casualidad, no se debe a que fuera un proceso en automático, se debe al trabajo de esos que se dedicaron constantemente a incidir en mí para enseñarme. Y ahí es donde seguramente yo espero ya se sientan orgullosos, porque eso es lo que hacen ustedes todos los días. Modifican no solo el aprendizaje, no solo hacen que comprendan algo o que repitan algo. Ustedes están modificando cerebros, están imprimiendo cultura, están haciendo que la historia baje y se instale en esos niños. Y eso que propuso Luria le dio pie al trabajo de Jerome Brunner, que es el que más reciente falleció. Fallece en 2016. Brunner tiene una propuesta muy interesante. Brunner va a ser el que le ponga nombre a uno de los elementos de la teoría de Vygotsky, que seguramente les va a sonar. Brunner es el que crea el concepto andamiaje. Siempre nos lo enseñan con Vygotsky, pero no es de Vygotsky. Vygotsky no le puso nombre. Vygotsky dijo, los niños tienen habilidades, su zona de desarrollo actual, y con ayuda pueden hacer otras cosas, su zona de desarrollo próximo. El que le puso el nombre fue Brunner y dijo, bueno, pues están haciendo como los albañiles, un andamio, una escalerita que los ayuda a llegar. Pero no solo eso explicó Brunner, sino que Brunner explicó que estos andamios están estructurados por las palabras, por la forma en que nos relacionamos usando el lenguaje. Y que además, este andamiaje depende de la capacidad que tenemos nosotros los adultos de organizar la información para que el niño sepa específicamente qué se espera de él. No sé si ustedes han tenido la posibilidad, yo estoy seguro que sí, de repente cantarle a un bebé y que el bebé se tenga que tocar la cabecita o poner un dedo en la palma de la mano. Eso, dice Brunner, es una de las primeras muestras de que ustedes son expertos en andamiaje. Porque el niño, aunque no entiende por qué, ya sabe que necesita interactuar con los seres humanos. Y ya aprendió que cuando suena esa cancioncita, él tiene que hacer ese movimiento. Eso es el andamiaje. Darnos reglas para saber cómo movernos, para saber cómo reaccionar, para saber qué se espera de nosotros. Y ese andamiaje cada vez se vuelve más complejo. Ya no necesariamente aprendemos que tenemos que poner el dedito en la mano, sino que ya luego aprendemos que si llega alguien le tenemos que dar la mano para saludarlo, o que si nos dicen buenos días, nosotros respondemos buenos días. Pero si se dan cuenta, si hemos ido siguiendo la idea, eso no nace en el niño, eso el niño no lo sabe solo. Ese control no viene del niño. Eso lo tuvo que aprender. Y lo tuvo que aprender gracias a que alguien estructuró las reglas para que viera cómo se generaba ese comportamiento esperado. Lo que Brunner propuso es que tenemos que hacernos expertos entonces en diseñar estos andamios, que él les va a llamar formatos. Interacciones donde yo aprendo a desarrollarme con las demás personas, donde yo aprendo qué se espera de mí, cuándo inicia la actividad y cuándo acaba la actividad. Y entonces, desde el niño que sabe que cuando empieza la cancioncita se comienza a agarrar la cabeza y cuando se acaba la cancioncita deja de hacerlo, llegamos a un niño que sabe que cuando inicia la hora tiene que resolver el examen y cuando se suena el timbre tiene que salir del salón. Así de complejo se va volviendo. Este aprendizaje a Brunner le parecía
que podía llamarse aprendizaje por descubrimiento. El niño descubre y asocia estas realidades. Y en ese sentido se habla de un razonamiento que diríamos es inductivo. Recoge cachitos particulares y establece conclusiones. Oswald va a proponer que está muy de acuerdo con Vygotsky, que está muy de acuerdo con Brunner, pero que no está de acuerdo en eso que es el aprendizaje por descubrimiento. Y él va a proponer, no hay que fomentar el razonamiento inductivo, hay que fomentar el razonamiento hipotético-deductivo. Hay que ayudarle al mundo, hay que ayudarle a los niños a atreverse a hacerse preguntas, a suponer cuestiones del mundo y aterrizarlas con lo que ya conoce, para que entonces pueda partir de sus conocimientos, crear una hipótesis para explicar algo de la realidad y ver si le funciona o no. Y entonces empezamos a observar que los niños necesitan, dice Oswald, generar sentido con aquello que van aprendiendo. Que lo que saben desde antes se ligue con lo que saben ahora. Y se supone que así vamos estructurando las clases. Incluso con lo difícil que es de repente cuando un niño nos pregunta, bueno, ¿y en qué voy a usar la raíz cuadrada? Incluso en conceptos así de abstractos, así de difíciles, ustedes son expertos en aterrizar. Lo único que les vamos a invitar, o que quisiera yo invitarles ahora, es que en esta situación de pandemia, que no tenemos todas las posibilidades que ustedes tienen en el escenario que dominan, que es el aula, donde se desempeñan con magnificencia, pues ahora lo que tenemos que hacer es ver qué herramientas tenemos. Vamos a recapitular lo que acabamos de hablar antes de ir cerrando. El niño, desde la teoría cognitiva, nace en blanco, ¿no? Y ya sabemos que aprende a través del contacto con el medio, por medio de otras personas que le hablan, que le dan las reglas y que generan estrategias, lo que se llama andamiaje. La clave de ese proceso es el lenguaje, la forma en que aprende a responder a lo que le están pidiendo, a lo que le están diciendo, a lo que le están escribiendo. En ese sentido, también hemos heredado una visión de que el niño depende del lenguaje para regular su comportamiento. Y por eso es importante, y por eso quiero convencerlos de que el lenguaje, desde cualquier forma, desde que el niño hable, desde que el niño escriba, desde que el niño lea, les va a servir a ustedes para enseñarle al niño a vivir, a regular su comportamiento, a entender la realidad que lo rodea y a identificar entonces quién es él, quiénes son los demás y qué es esa cosa que se llama mundo. Porque ninguno de nosotros sabía, por ejemplo, con mucha claridad, qué era el esternocleidomastoideo hasta que empezó a salir en la tele que en un comercial. Y ahora ya todos lo identificamos. Pero antes no éramos muy expertos en identificar el músculo, ¿no? Si no existen palabras, no existe en nuestro universo. Con estos retos que seguramente habrán escuchado como di el nombre y piensa en un color que jamás has escuchado ni visto. O piensa en algo que no exista. La realidad que nosotros captamos solo existe para nosotros gracias a que tenemos palabras para nombrar. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, si existe o no existen las brujas, el chupacabras, los fantasmas. Pero sí existen para nosotros en términos de concepto. Tienen sentido porque tenemos una palabra, las hemos nombrado y ahora forman parte de nuestro saber. Si no hay palabras, es poco probable que los niños lo puedan integrar. Y no solo los niños, nosotros los adultos es muy poco probable que lo podamos integrar, ¿no? Si tal vez llega un físico y nos empieza a hablar de los quarks, quizá no todos sepamos de qué nos está hablando. O nosotros los psicólogos tenemos algunos conceptos que son como súper extraños, ¿no? Si yo me pongo a hablarles del goce mortífero inefable en el neuroticismo, quizá no sea algo fácil de detectar, porque es muy específico del campo de cada quien, ¿no? Pero resulta que las palabras no significarán nada si no las utilizamos para entender la realidad. Y eso es lo que nos va a proponer Oswald, que utilicemos los elementos que conocemos, que utilicemos las cosas que nos son comunes para poder relacionarnos con el mundo. Y así
poder fomentar en el niño una evolución del lenguaje, la consolidación de su pensamiento y la evolución de ese pensamiento a lo que se llama pensamiento lingüístico, porque así le aseguraremos en el futuro que sea incapaz de imprimir y descifrar los entendimientos de los demás, que pueda transmitirle su realidad a los demás y entender la realidad de los demás. Pero eso no lo va a hacer solo. Necesita ir desde las tareas más básicas a que le vayamos enseñando a expresar sus ideas y luego a entender las ideas de los demás, porque van en ese orden. Si pensamos en los niños de preescolar, van a pasar por una etapa preciosa que es el lenguaje egocéntrico o el monólogo colectivo, y los han visto. Están por ahí hechos bolita, parece que están platicando, pero cada quien habla del tema que le interesa e ignoran a los demás. Llega otra etapa en la que ya crecen y ahora no paran de hablar entre ellos. Es parte de que nos habilitan y que aprendemos a relacionarnos con el mundo. Eso necesita de su ayuda. Y solamente lo podremos construir si hacemos que la lectoescritura y que el desarrollo del lenguaje sean aprendizajes significativos, donde desde el contexto cotidiano, desde las regularidades comunes del niño, lo ayudemos a producir conocimiento sobre el mundo y lo ayudemos a razonar de acuerdo a los criterios de su edad, de acuerdo a su realidad, expresando sus ideas. Porque solo así lo podemos ayudar a evolucionar en su cognición. Y yo pienso que los elementos del curso les servirán para pensar en qué es eso que se llama aprendizaje significativo y cómo podrían incorporarlo en sus estrategias didácticas para tener resultados de excelencia como ustedes están acostumbrados a esperar. De mi parte, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho y si les parece, damos una ronda pequeñita para algunos 3 o 5 comentarios, dependiendo de la extensión, para no abusar de su tiempo, y queda abierto el foro en la página del curso por si hay dudas más específicas que quisieran detallar más. Ha sido un placer compartir con ustedes. No sé si hubiera alguna duda por ahí, o ya todo es claro. Muchísimas gracias, maestro. Aquí en el grupo, en el chat, más bien, hay comentarios. Excelente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias. maestro. Pero no sé si alguien quiera participar o retroalimentar en alguna otra cuestión. Creo que hasta ahorita no tenemos nadie que quiera. Todos en la parte del chat, bueno, ponen excelente ponencia. Muchas Muchas gracias. Quedó gracias. muy entendido el tema. Muy buen dominio del tema. Muy claro, maestro. Me gustó mucho. Ok, creo que realmente todo estuvo muy bien. Bueno, no, creo que todavía no quedó ninguna duda. Bueno, yo estoy para servirles. Si aparece alguna inquietud, alguna duda, algo en lo que yo les pueda ayudar, no duden en contactarme y yo estaré pendiente del curso para poder resolver. Voy a abrir micrófono de una maestra que se llama García Pita. Voy a Claro. abrir el micrófono que quiere participar. Buenas tardes, maestros. No Buenas sé si me tardes. escuchan. ¿Sí? Soy maestro, no soy maestra. Realmente me llena muy bien un vacío que yo tenía desde que estudié la normal superior con Vygotsky. Ahora ya sé de dónde sale el andamiaje. Y Excelente. realmente lo que usted ha explicado es exactamente lo que hacemos. Quizás no lo sabíamos, pero Exacto, muchas era gracias. teoría implícita. Claro, era Ajá, teoría implícita, pero son exactamente. expertos, por supuesto. Entonces, nada más era eso mi participación, maestro. Muchísimas gracias, muy amable. Me quedó muy claro. Muchas Ojalá gracias que a nos usted. pudieran enviar o compartir sus diapositivas para tenerlas como un refuerzo. Claro que sí, encantado. Claro que sí. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Una disculpa. Este, tenemos aquí en la parte del chat algunos comentarios y si quiere voy a permitir leer algunos. Dice la maestra Magda, soy docente de preescolar y al dejar la realización de actividades más prácticas, las mamás piden actividades en cuadernillo, porque se entiende que son mucho más prácticas para realizar en casa, pero menos significativas. También tenemos otro comentario que quiero igual leer, de la maestra Leticia García Salas. Solo como comentario, generalmente se entendía como andamiaje el aprendizaje que se daba entre los niños, pero ahora entiendo que andamiaje es el aprendizaje que se da unos con otros. Exacto, exactamente. Voy a ver si hay algún otro comentario por ahí. Ok, igual felicitaciones, felicitaciones. Igual la maestra Magda pone, es difícil atender las necesidades de madres de familia y por el otro lado mezclar el aprendizaje significativo. La maestra Stephanie pone, ¿cómo puedo explicar a los padres en breve, muy breve, que la repetición motriz de planas no lleva a la lectura y escritura precisamente? Excelente pregunta. Hay algo que sí tenemos que aceptar. La repetición de las planas no le va a hacer ningún daño al niño. Si acaso lo va a chocar, pero definitivamente le va a ayudar a estimular su motricidad. Eso sí es algo que podemos considerar. El hecho de hacer las planas lo va a aburrir posiblemente, lo va a chocar posiblemente, pero sí va a ayudar a generar la motricidad fina. Quizá lo que tendríamos que hacer es pensar cómo estas actividades que incluso nos están pidiendo nos sirvan para que el niño tenga que vincular los elementos que conoce, las cosas que sabe en común, sin que sea tedioso para él. Por ejemplo, quizá yo puedo estimular la motricidad en lugar de poniéndole planas, poniéndolo a dibujar, poniéndolo a copiar una serie de figuras, que a lo mejor no son tan claras como escribir la A 800 veces, pero a lo mejor si yo lo pongo a hacer un dibujo de algo que le gusta, también estoy ayudando a estimular la creatividad y solo le pido que haga en una sola emisión las letras. A lo mejor así pueden ayudarse ustedes haciendo un poco de estrategia de lo que le gusta y le interesa al niño, pero sin abusar. Y tampoco, creo que algo que es una presión de la que también se tienen que liberar un poco es que nunca van a tener contentos a los papás. Absolutamente nunca van a estar completamente satisfechos todos los papás. Y no está mal, porque lamentablemente los papás no son tan expertos en crianza tampoco, y mucho menos son expertos en educación. Entonces quizá ellos no entiendan lo que ustedes sí. Ahí hay que ser un poquito tolerantes también, ¿no? Pero habrá algunas ocasiones en que generar estas actividades de forma relacionada con el contexto de los niños les va a facilitar el aprendizaje. Yo quisiera invitarlos a esto, ¿no? No necesitamos cambiar del todo lo que ustedes hacen. Simplemente tratar de adaptarlo para que se relacione con el contexto cotidiano. A lo mejor no mando al niño a leer como nos hicieron a nosotros en la secundaria el mío Cid. A lo mejor me conformo con que lea la novela que está de moda en la actualidad, pero me interesa que podamos hablar de eso. O que si va a usar el Face, pues en el Facebook tengamos un grupo donde suben memes, pero se pongan a escribir los memes ellos y se pongan a comentar y a decirnos qué quiso decir a través de ese meme. Es partir de su realidad, de lo que le interesa. Muchos nos enteramos, por ejemplo, de cosas de política por memes. No es satanizar lo que está apareciendo, ¿no? Pero tratar de vincular eso que me aparece en común, si ya va a perder el tiempo en eso, pues que le sirva de algo. Creo que quizá podría ser una forma de hacerlo más significativo. Muchas gracias, maestro. También tenemos aquí otras dos preguntitas. Sí, dígame. Déjeme. Dice el maestro Eduardo Sequera, ¿cómo incluir el conductismo en estos aspectos? Y la segunda pregunta que tenemos por aquí es, en el caso de los niños que presentan discapacidad, ¿su proceso de lectoescritura sería igual que cualquier otro niño? Excelentes preguntas. Respecto a Sí, la del gracias. continúo entonces con esas dos. Ok. Sí, perdón. Respecto a la primera pregunta sobre cómo incluir el conductismo, más que incluir el conductismo, lo que estaríamos tomando es
Seguramente habrán escuchado del enfoque profundo y el enfoque superficial del aprendizaje, la teoría de Martin Saljo o de Biggs. Básicamente, hay dos tipos de aprendizaje que se pueden fomentar. El aprendizaje de repetición, sencillito de evaluar, observable rápidamente, que es el superficial, que es, por ejemplo, yo lo pongo a repetir y el niño me dice la efeméride, la vomita el lunes en el acto a la bandera, pero después ya se le olvidó. El enfoque profundo, en cambio, es más difícil porque requiere una atención muy específica a ese niño para ver si está pensando y si está procesando la información y qué entendió de esa efeméride. Es decir, no es solo que la memorice, sino que la comprenda. Pero yo no puedo ir al enfoque profundo sin haber pasado por el enfoque superficial. Es decir, yo necesito algunas habilidades, por ejemplo, de lo que me requiere el conductismo, previas para llevarlo a un nivel más sofisticado. Yo necesito que el niño, por ejemplo, aprenda a escribir primero antes de ponerlo a escribir. Un ensayo. En ese sentido, hay que ir, quizá podríamos decir, incluir el conductismo en esto, más bien sería aprender a dosificar la labor para ir de menos a más, para ir aumentando la complejidad de menos a más. Y respecto a al proceso de lectoescritura, me parece que en el Moodle les he puesto algunos textos y con gusto les podría recomendar algunos más, pero básicamente la lectoescritura en los niños depende, por supuesto, de sus características fisiológicas y en ese sentido, la discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, puede influir por completo en la lectoescritura. Se dará de modo diferente o de modo alterno, ¿no? Habría que atender las necesidades particulares, pero precisamente lo que ustedes han aprendido de lectoescritura es puro aprendizaje significativo, porque ya no estamos en el método silábico, ni en el método silábico alfabético, sino que ya seguramente ustedes practican el método comunicativo y funcional, ¿no? Que el niño utilice el lenguaje para escribirse, para hablarse con otros y que lo pueda ver en las revistas, en la tele y demás. Lo que estamos haciendo es partir de sus características y del entorno donde vive. Dependiendo de la discapacidad, habría que hacer adecuaciones curriculares muy específicas para esos casos. Espero ser claro sin tardarme demasiado para que no los tenga aquí mucho tiempo más. No sé Muchas si hubiera algo gracias, más. maestro. Creo que ya no tenemos otra pregunta, hemos respondido todas. Es complicado, pone la maestra Maribel Méndez. Esto es como un comentario, me parece. Dice, es complicado con niños Down porque no tienen desarrollado su lenguaje. Y bueno, pues aquí también hay muchas felicitaciones respecto al trabajo del día de hoy con usted. Que bueno, que ha sido una excelente ponencia, que domina muy bien el tema, que va muy enfocado a las necesidades que todos y todas los maestros tienen y que los pueden llevar a la práctica. Entonces, bueno, básicamente eso es todo. Y el último comentario, como le comento, como si fuera pregunta, es complicado con niños Down porque no tienen desarrollado su lenguaje. Eso sería básicamente todo para todo lo que han puesto y para terminar. Habría que distinguir la gravedad, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, porque los niños con síndrome de Down pueden no tener tantas dificultades como a veces creen las familias. Hay muchísimos profesionistas en el mundo contemporáneo con síndrome de Down, pero requieren un trabajo muy específico, una estimulación muy específica, un trabajo muy especializado. Y en efecto, muchos de los niños que llegan a ustedes y que tienen alguna discapacidad no han tenido ninguna estimulación o han tenido la mínima estimulación. Y ahí es donde se vuelve complicado, porque tenemos que empezar no de cero, como con los demás que llegan al grado que me toca impartir, sino tenemos que empezar de -10, de -20 o de -100. Y ahí es donde se vuelve sumamente complejo. Efectivamente, lo comprendo, pero sí tendríamos que diferenciar, no porque exista, por ejemplo, una discapacidad intelectual como el síndrome de Down, va a ser imposible la lectoescritura. Dependerá de la estimulación que se le dé y de las características propias del niño. Ok, tenemos aquí dos preguntas que son las que vamos a contestar ahorita. Dice la maestra Gaby Puchete, dice, ¿hasta cuándo tenemos para terminar el curso total? Es decir, el taller y el curso 1 y el curso 2. Y la otra sería, la maestra Xochitl dice, ¿sería tan amable de compartirnos alguna estrategia de aprendizaje significativo para estos tiempos de contingencia? Ok.
En el primer aspecto de cuándo se tiene para terminar el curso, me parece que les están dando después de la fecha límite una semana más, pero eso creo que se puede aclarar con mucha precisión en la página web. Respecto a una estrategia de aprendizaje significativo para estos tiempos de contingencia, creo que todo lo que hemos hecho hoy he tratado de que esté basado en el aprendizaje significativo en una mínima forma y sin ponerlos a hacer gran cosa, vinculando lo que ustedes ya saben, lo que vieron desde sus distintas formaciones y lo que hacen en sus distintos centros de trabajo. La idea del aprendizaje significativo destaca en relacionar a lo que estoy acostumbrado a hacer. Por ejemplo, si yo quiero enseñar matemáticas, una forma de fomentar fácilmente el aprendizaje matemático es poniéndolo en casos prácticos. Vamos a armar un picnic y necesito que me digas cuántos elementos yo requiero para este picnic. Vamos a ir 8 personas al picnic y de esos, tantas personas se van a comer 2 sándwiches y tantas se van a comer 3. Cada sándwich necesita llevar 2 rebanadas de jamón, 4 rebanadas de tomate, 2 hojas de lechuga y un cuadro de queso amarillo. ¿Cuánto necesito de cada ingrediente? Estoy haciendo algo muy específico, es un razonamiento matemático que requiere ordenar muchas ideas, pero lo estoy ligando directamente con su contexto. Y qué mejor si esa actividad es que planee y que haga el picnic con sus papás y con sus hermanos. Eso sería todavía más útil y más específico. Pero es partir de lo que está acostumbrado. Es partir de que vea para qué le va a servir. No sé Muchas si me faltó gracias, alguna. maestro. No, Okay. de hecho ya cubrimos con todas las preguntas hasta ahorita. Bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Pues básicamente sería todo por hoy y sería sobre todo agradecerle a usted, maestro, porque creo que la verdad les pareció muy buena la conferencia del día de hoy, les pareció una explicación muy concreta, muy práctica y bueno, por los comentarios que veo, y bueno, claro, porque estoy aquí escuchándolo, su ponencia y su intervención, creo que ha quedado todo bastante claro. También, no sé si usted quiera cerrar con algo, decirles algo, comentarles algo. Sí, me encantaría agradecerles el esfuerzo que están haciendo. Porque lo más fácil que podríamos hacer es sentirnos satisfechos con lo que sabemos hacer. Lo más fácil que podríamos hacer es rendirnos y chocarnos con las dificultades porque nunca nos prepararon para esto. Pero la de ustedes es una labor importantísima. Y se ve que la disfrutan tanto que la siguen haciendo. Ojalá que nunca le pierdan el amor a esto porque precisamente lo que estamos haciendo es no solo educar a alguien para que apruebe un examen. Estamos formando a los ciudadanos para que nuestra sociedad no se pierda. Y esa es una labor que muy pocas veces es reconocida, pero que nunca debemos dejar de lado. Por otro lado, recordarles que esto va a pasar. Vamos a salir. De repente está como preocupante decir cuándo se va a acabar. Y no está mal sentirnos mal. No hay ningún problema en sentirnos mal. Pero tengan confianza en que va a pasar. Quizá no pasado mañana, porque la gente sigue saliendo sin cubrebocas y demás, pero eventualmente vamos a recuperar la normalidad. No pierdan la esperanza de que todo va a volver al orden y que no está mal sentirse mal, pero no se pueden quedar ahí. Hay mucho por lo que vale la pena seguir. Gracias por sus comentarios, me siento muy, muy contento de poder participar con ustedes y espero que sea una experiencia agradable. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, antes de irnos el día de hoy de aquí de la sesión, quisiera pedirle de la manera más atenta y más amable que si pudieran las personas habilitar sus cámaras y las personas que no deseen abrirla, no hay ningún problema, pueden dejarla de igual manera cerrada. Voy a empezar a tomar las capturas. Por eso me corté el cabello. Qué bueno. Y también comentarles, si son tan amables, todos y todas, entrar al link que pusimos en la parte del chat para la retroalimentación. Esto es para evaluar al maestro.
Creo que le va a ir muy bien por todos los comentarios que tuvo el día de hoy, pero Gracias. de igual manera necesitamos tenerlo plasmado, ahora sí que las retroalimentaciones, para que podamos nosotros ver, pues ahora sí la importancia de sus comentarios, lo que están buscando, qué les pareció, qué hace falta. Y pues bueno, para nosotros básicamente es una de las cosas más importantes al momento de dar los cursos y las capacitaciones. Entonces, bueno, pues agradezco mucho a todos y todas ustedes por el tiempo que nos han dedicado, por entrar. Y bueno, esperamos vernos para las próximas conferencias. Espero que todos y todas se encuentren muy bien, que tengan mucha salud y como dice el maestro, que no pierdan la fe, que seguramente en unos meses o espero que sea menos, podamos ahora sí que volver a nuestra normalidad y que puedan ustedes volver a ver a sus niños y niñas que seguramente tanto los extrañan y tanto los necesitan. Pues evidentemente el aprendizaje es. Muchas gracias también por la labor que están haciendo. Sabemos que están echándole toda su dedicación y todo su esfuerzo. El aprendizaje creo que están haciéndolo de calidad. Sabíamos que en esta parte de la educación teníamos un reto muy grande y como ustedes lo han mencionado en varias conferencias anteriores, uno de los grandes retos y las grandes barreras y limitaciones es las desigualdades en cuanto digitales, ¿no? Tecnológicas. Pero creo que pues gracias a ustedes la educación está saliendo adelante y bueno, pues más que nada agradecerles, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos viéndonos. Que tengan una excelente noche todos y todas. Buenas noches y nos vemos la siguiente Adiós, semana. maestra. Muchas gracias.